Le damos la bienvenida a Gonzalo Lopetegui Lavedra, jockey que se encuentra en los primeros lugares del Campeonato Nacional de la Federación Ecuestre Uruguaya y su equino Twisto en la primera posición en categoría equinos. Buenos días, el gusto de tenerte en Hipismo por Agraria. ¿Cómo fueron tus comienzos en el entorno de los caballos de raíz? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, sí, venimos ahí en algo que nunca imaginamos, obviamente. Y sí, venimos entreverados ahí en el campeonato. Eh, y bueno, o sea, los comienzos de siempre, yo toda la vida anduve en la vuelta de los caballos por mi padre, que siempre corrió algún raíz, y bueno, siempre el tema raíz siempre estuvo presente en todo momento. Después, está siendo medio gurí, medio joven, corrí algunos raíz, y después pasé muchos años totalmente lejos de la actividad, eh, por distintos motivos, y bueno, y en realidad retomé la actividad del raíz ahora hace un par de años, 2 años, 3 años más o menos, con otro caballo que corrimos los cortos, y, y anduvo muy bien, y después lo sacamos para la ruta y no tuvimos suerte, el caballo de mi padre. Y bueno, y después como quien dice, los primeros raíz fueron con el Twisto, todos ellos, porque raíz federal prácticamente que no había tenido. Eh, y bueno, fue todo un aprendizaje. ¿Cómo fue tu debut en el raíz? ¿Recordás esa primera carrera? Bueno, sí, y recuerdo, sí, el primero fue un raíz de Gurice, acá en Paso Pereira. Este, chico, no me acuerdo bien la edad, pero eh, unos 6 años por ahí más o menos. Un caballo que tenía mi padre, un caballo bueno. Lo agarré el día antes para correr, y bueno, y corrí esa raíz, que había un lote de Gurice, me acuerdo, y bueno, lo robó el caballo. Ese es el primer raíz que recuerdo. Y después otro en Santa Clara también, un raíz de Gurice, con una yegua de mi padre, una yegua buena también, que corrió un lote de competencia, y siempre segundo la yegua. En ese gané, y después creo que tuvo otro con mi padre, y después como 10 o 12 segundos la yegua. Eh, y bueno, y con esa misma yegua también como debut, corrí un federado con ella, que mi padre se le había prestado el CIES Pereda. Un federado de Urice, que creo que no se hace más ya, allá por Cerrillo. Un raíz bastante complicado también de velocidad, y bueno, veníamos definiendo con el otro caballo, el otro gurí, que ahora no recuerdo muy bien cuál era. Y, y bueno, allá en Cerrillo, una pista complicada de curvas y bocacalles, y eso, nos equivocamos los dos en una de esas entradas, y bueno, y la yegua esta, una yegua bastante complicada, siempre en el momento de definir, una yegua que se, 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 bueno, se achicaba, y por eso fue que tuvo tantos segundos, ¿no? No logré reponerla enseguida, y bueno, me ganó el otro. Más o menos eso lo recuerdo de los primeros raíz. ¿Qué caballos han marcado tu carrera como jockey? Bueno, y bueno, el caballo que me ha marcado, obviamente, el Twisto, por el tema del que más competencia me ha dado, o sea, y con más continuidad, y bueno, y es el más actual ahora. Es un caballo que me ha sorprendido mucho. ¿En qué momento llegó Twisto a tus manos? Bueno, y el Twisto llegó, o sea, medio de rebote en realidad, hace unos 7 años más o menos, siendo un potro nuevo ahí. Se iba con una tropilla rumbo al matadero, y bueno, se lo negocié al hombre, me gustó el caballo, y se lo negocié
por esas cosas nomás que no sé ni por qué se lo negocié, pero bueno. Y ahí lo capé porque era entero y lo largué al campo y lo volví a negociar. Lo cambié por un petizo para mis gurises. Y ahí el muchacho que me lo cambió, lo domó y lo volvió a negociar y pasó por 3, 4, 5 manos más, hasta que un día me lo ofertó el dueño que lo tenía ahí. El caballo había corrido un rey corto y me quedé con él. También me quedé como un caballo para andar nomás, porque no, la verdad que no me llamaba la atención. Y quedó ahí, se adueñó de él mi hijo, Ayubá, que fue el que me lo agarró para andar y bueno, y quedó de trabajar acá en el campo nomás, varios años, por lo menos, unos 2, 3 años, hasta que un día surgió un enduro ahí en Arévalo y lo agarramos para ese enduro con unos pocos días, unos 10 días por ahí, estaba de andar en él, en el campo, pero... Y corrió con él y pintó el caballo, era un enduro de 20 kilómetros, pero pintó que iba a ser un caballo que iba a servir. Y de eso lo seguí, que hace unos 2 años y medio, más o menos es eso. Y ahí, hasta ahora, es la trayectoria que tiene él de cuidado y de comida, unos 2 años y medio más o menos. ¿Cuál es la rutina de entrenamiento del mismo? Bueno, y actividad acá en el campo, hace las actividades, a no ser después de algún raíz o algo que se hace un trabajo más específico, una tranqueada más puntual, pero si no se trabaja en él de forma normal como cualquier otro caballo. ¿Cómo evalúas la trayectoria del mismo? Y la trayectoria ha sido un caballo que ha venido de menos a más. La primera carrera con muy poco tiempo de cuidado y eso, tuvo un quinto puesto ya por hace 2 años. Y, y después todas las carreras ha ido mejorando en el tema del promedio. Eh, un caballo que yo nunca pensé que iba a llegar a andar a estos promedios que anduvo en estos últimos raíz, porque es un caballo que uno lo ve con muy pocos medios, un caballo medio chico, medio grueso, bueno, yo nunca imaginé verlo andar hasta a estos promedios. Y bueno, y, y así lo demostró ahí en ese último raíz que anduvo al borde de los 30 de promedio, ¿no? Con una ventaja bastante importante con los otros, con los otros caballos, ¿no? Casi 5 minutos, un poquito más creo que fue. ¿Cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos del caballo para vos? Bueno, y la gran virtud que tiene, es la guapesa que tiene el caballo, que es un caballo que lo ha demostrado en otros raíz, que bueno, se ha parado, prácticamente, que parecía que no iba a llegar, y faltando un lote de kilómetros, y pasó un raíz en Tupambaé, que faltando como más de 10 kilómetros se paró y parecía que ahí nos íbamos a quedar, y terminó llegando fuerte después el caballo. Y también pasó en Tala algo parecido después. Eh, y eso es algo una virtud muy grande que tiene, que es un caballo muy guapo. Y, y después, virtudes muchas, un caballo muy sano, muy fácil de cuidar, de correr, caballo que no erra una pisada, uno lo largue por donde lo largue, él siempre va firme. Eh, y un caballo manso, a pesar de que tiene su temperamento, un caballo que es muy manso, andan mis gurises en él. Eh, y después defectos no le veo. Lo que sí tiene un problemita
que se ha ido incrementando en los últimos raíces. El tema de cuando salimos pasa bastante, caballo que pasa mal en el sentido que para de tomar agua y de comer y eso, que bueno, pasamos bastante trabajo porque es un tema que nos hace pasar por un poco de estrés en ese tema que no, el caballo se ve que ya conoce lo que se viene y bueno, eh, ese es un tema que nos complica un poco. ¿Cuál fue su mejor carrera? Y su mejor carrera fue la última, la de Capilla el Sauce, por obviamente fue el promedio más alto que anduvo el caballo y fue Rey que ganó por más minutos y, y el día que lo noté mejor al caballo, que andaba con más ganas que a veces en algún otro raíz se guarda un poco más, pero eh, esta fue la mejor carrera de él por lejos. ¿Cuál es su pédrigue? La madre de él son caballos ahí de Santa Clara. La madre es una nieta de Ursitana y Stronquit. Y por padre, el padre de él, me pasaron el nombre, pero no lo pude encontrar en este book, no sé, un caballo Proforma, un caballo que estuvo ahí en la estancia, ahí en Santa Clara, donde trabaja el Besio Costa. ¿Cuál es la actualidad del mismo? ¿Cuándo vuelve a correr? Y el caballo está bien, pero él después de Capilla estuvo un poquito manco y bueno, yo atribuía que podía ser un tema de los vasos porque se hicieron muchos kilómetros arriba del bitumen a ese promedio alto. Pero después el veterinario lo revisó bien y le encontró en la ecografía que le hizo, le encontró una pequeña inflamación ahí en una cuerda. Y bueno, yo creo que fue una señal para medio aflojarle un poco y no exponerlo a llegar a una lesión o algo, quizás en algún futuro raíz. Y por eso fue que frené un poco él estaba así para correr en Aceguar este fin de semana. Estuvo en una lista ahí de hace unos días, pero yo esta semana decidí que no lo iba a llevar y bueno, lo voy a ir evaluando en estos días a ver cómo lo encuentro y para, para tomar alguna decisión si corro en estos próximos días o no. Teniendo en cuenta esto que nos comentás, ¿cómo ves tus posibilidades de campeonar y cómo ves las posibilidades de Twisto? Bueno, sobre el campeonato, eh, más o menos lo mismo con el Twisto que conmigo como jinete. Este, yo creo que claro, que el Twisto está primero, pero si no corre, obviamente que las posibilidades son mínimas de que pueda salir campeón. Pero en ningún momento voy a poner en riesgo la salud de él por el tema del campeonato. Eso es algo que, que no se me cruza por la cabeza en ningún momento. Si se da el campeonato corriendo, corriendo bien, con el caballo bien, eh, buenísimo. Y si no, eh, eso quedará para intentarlo el año que viene o en otras temporadas. Eh, y el tema del campeonato de jinete, más o menos lo mismo. Ahora tengo otro caballo que lo sumamos ahí, con Navarra Santa Clara ahí que fue la que tomó la iniciativa para sumar otro caballo. Navarra ahí de lo Manuel Almeida, que nos juntamos para hacer alguna comida y eso, y el promotor de esto fue el Pico Silva y Pablo Sarli, y Manuel y todo Navarra ahí, que fueron los que tiraron la idea de sumar otro caballo y bueno, y adquirimos ese caballo ahí para intentar sumar algún punto, corrimos a Orochato y el caballo anduvo muy bien, sumó lo que tenía que sumar, que era lo que teníamos previsto, era que clasificara nada más para poder correr enseguida. Y bueno, el caballo está pronto ahora para correr la semana que viene, el fin de semana del 20, si está todo normal, vamos a correr a si a Sarandí Grande o a San Chamizo. Y ahí seguir estudiando a ver cómo, cómo sigue cómo sigue la cosa. Gonzalo, ha sido un placer tenerte en Radio Agraria, en Hipismo por Agraria.
agradecerte estos minutos donde pudimos charlar de tu trayectoria como jinete, de tu actualidad como jinete, la actualidad del Twisto, y desearte muchos éxitos en lo que se viene con Ratón Flaco, que lo mencionabas hace unos momentos, en las próximas competencias que vayas a participar y con Twisto. Así que bueno, agradecerte nuevamente y será hasta entonces. No, muchísimas gracias a vos por la entrevista y estamos en contacto. Abrazo.